¿Alguna vez te has preguntado sobre el intrigante orden divino que llevó al profeta Oseas a casarse con una prostituta? Él era el mensajero de Dios para el reino del norte de Israel, durante una era de prosperidad bajo el reinado del rey Jeroboam II. Sin embargo, espiritualmente, la nación declinaba, hundida en codicia, inmoralidad y adoración a los ídolos cananeos. Oseas, encargado por Dios, tenía la misión de revelar cómo el pueblo del reino del norte se había vuelto infiel a su creador, esposo y proveedor, entregándose a Baal y a los dioses de Canaán. Imaginen los conflictos internos del profeta cuando Dios le ordenó unirse a una mujer propensa a la infidelidad. Probablemente, contrarió sus deseos, pero su obediencia fue inquebrantable. Ahora, aquí está la reflexión que nos desafía: Dios podría, en algún momento, exigir algo extraordinario o difícil de usted. Si esto ocurriera, ¿cuál sería su respuesta? Al igual que el profeta Oseas, él obedeció. ¿Estás listo para tal desafío? Prepárate para viajar en una narrativa que va más allá de lo común, donde la obediencia se entrelaza con lo extraordinario. Era una época de prosperidad material en el reino del norte de Israel, bajo el reinado del rey Jeroboam II. Sin embargo, la luz de la espiritualidad se estaba extinguiendo, dando lugar a las sombras de la codicia, inmoralidad y adoración a los dioses cananeos. Dios, en su sabiduría incomprensible, eligió a Oseas como el mensajero para confrontar a la nación con su infidelidad espiritual. El orden divino, sin embargo, conmocionó a todos. Oseas debía casarse con una prostituta. El profeta, inicialmente resistente, aceptó el llamado divino con determinación. Oseas, un hombre de fe inquebrantable, emprendió un viaje único. Su elección de esposa, Gomer, una mujer marcada por un pasado de desventuras, representaba la condición espiritual de Israel. El matrimonio de Oseas con Gomer se convirtió en un espectáculo público, suscitando miradas juzgadoras y murmurios en la comunidad. La vida conyugal de los dos era una representación viva de la relación tumultuosa entre Dios e Israel. Gomer a veces cedía a las tentaciones de su pasado, reflejando las constantes recaídas del pueblo de Israel en la idolatría. Las luchas de Oseas por mantener la fidelidad al llamado divino reflejaban la paciencia divina al lidiar con la rebeldía de Israel. El tiempo pasaba, y Gomer, en medio de sus elecciones equivocadas, enfrentaba las consecuencias de su infidelidad. Sin embargo, Oseas permanecía firme, recordando constantemente a Israel el amor redentor de Dios. Su historia no era solo un cuento de pruebas, sino un testimonio de la gracia divina capaz de transformar las vidas más impuras. La verdadera riqueza espiritual de la nación se estaba desvaneciendo rápidamente. La aparente bonanza encubría una realidad sombría de decadencia moral y espiritual. La avaricia y la lujuria habían erosionado los valores fundamentales de la sociedad, mientras que la adoración a los dioses cananeos se infiltraba sigilosamente, minando la fe del pueblo en su Dios verdadero. En este contexto, Dios eligió a Oseas como su mensajero para confrontar a la nación con su infidelidad espiritual. El mandato divino de Oseas de casarse con una prostituta no era solo una instrucción excéntrica, era una representación viva de la relación tumultuosa entre Dios y su pueblo. La elección de una prostituta como símbolo de infidelidad espiritual era audaz e impactante. Gomer, la esposa asignada a Oseas, personificaba no solo las elecciones equivocadas del pueblo de Israel, sino también la aceptación divina a pesar de sus transgresiones. El matrimonio entre Oseas y Gomer se convirtió en un espectáculo público, una alegoría viva del compromiso divino incluso cuando Israel se alejaba. Los desafíos enfrentados por Oseas reflejaban las luchas de Dios por mantener la fidelidad de Israel. Mientras la nación se entregaba a la inmoralidad e idolatría, Oseas representaba la persistencia divina, enfrentando las adversidades con amor y paciencia. El pueblo de Israel, en su búsqueda de placeres momentáneos y satisfacción personal, cayó en una trampa peligrosa. El deseo de gratificación inmediata y la búsqueda incesante de indulgencias personales llevaron a una violación sistemática de los principios morales que alguna vez fueron el pilar de la sociedad. La adoración a las deidades extranjeras y la participación en prácticas moralmente cuestionables se han convertido en síntomas visibles de esta búsqueda desenfrenada de satisfacción instantánea.
La alianza divina, que debía ser el núcleo de la identidad de Israel, fue descuidada y relegada a un segundo plano ante las tentaciones del momento. Esta alianza, que representaba el compromiso entre Dios y su pueblo, era más que un contrato, era la base moral, espiritual y cultural que definía quiénes eran como nación. Sin embargo, la búsqueda desenfrenada de placeres efímeros llevó a la ruptura de ese compromiso sagrado. La adoración a las deidades extranjeras refleja no solo una traición espiritual, sino también una pérdida de identidad. Al abandonar al Dios que los había guiado y protegido, Israel se estaba entregando a influencias externas que corroían su integridad espiritual. Las prácticas moralmente cuestionables, a menudo asociadas con estas deidades extranjeras, eran un claro síntoma de la degeneración moral que la sociedad enfrentaba. La imagen del adulterio espiritual transmite no solo la ruptura de una relación entre Dios y su pueblo, sino también la profundidad de la traición y de la infidelidad moral. Al comparar las prácticas idolátricas de Israel con el adulterio espiritual, los escritos de Oseas destacan la gravedad de la situación. La idolatría no se ve solo como la adoración a las deidades falsas, sino como una traición directa al compromiso divino. Es como si Israel, en su búsqueda de otras divinidades y placeres efímeros, estuviera traicionando la alianza sagrada con el mismo Dios que los escogió como su pueblo. La elección de Oseas como instrumento en este contexto es fascinante, pues su propia experiencia personal se convierte en un reflejo de los sentimientos de Dios ante la infidelidad de Israel. Al casarse con Gomer, una mujer cuyo pasado involucraba la prostitución, Oseas experimentaba en su vida cotidiana el dolor y la decepción que Dios sentía ante la traición de su pueblo. El profeta Oseas no solo profetiza sobre la infidelidad de Israel, sino que personifica este mensaje en su propia vida. Sus emociones, luchas y sacrificios al permanecer fiel a Gomer, a pesar de sus defectos, reflejan la paciencia divina y la disposición de Dios a ofrecer redención incluso ante la infidelidad flagrante. Esta conexión entre la experiencia personal de Oseas y los sentimientos divinos destaca la profundidad del amor de Dios. Así como Oseas persiste en su compromiso matrimonial, incluso cuando se enfrenta a la infidelidad, Dios continúa buscando la reconciliación con Israel a pesar de sus transgresiones. La obediencia de Oseas a Dios no se limitó solo al matrimonio con Gomer, la prostituta, sino que también se extendió a la peculiar tarea de nombrar a sus hijos con significados proféticos. Los hijos de Oseas se convirtieron en símbolos vivos de los mensajes divinos, portando significados que trascienden el contexto familiar. Cada nombre cargaba una carga profética, sirviendo como una alerta visual y continua sobre las consecuencias de la infidelidad espiritual de Israel. Yezriel, Yezreel el primer hijo, cuyo nombre significa Dios esparce o Dios siembra, fue una representación vívida de las futuras consecuencias de los pecados de Israel. El nombre evocaba la idea de dispersión y juicio divino, sugiriendo que las acciones del pueblo tendrían repercusiones dramáticas. Lo-Ruama, Lo-Rum, la siguiente hija, recibió el nombre que significa no agraciada o sin compasión. Este nombre reflejaba la retirada temporal de la compasión divina debido a la rebeldía persistente de Israel. Era una expresión de la tristeza de Dios ante la necesidad de disciplina. Lo-Ami, Lo-Am el tercer hijo, fue llamado no mi pueblo. Este nombre simbolizaba la ruptura en la relación entre Dios e Israel debido a la infidelidad. Era una advertencia sobre la pérdida del estatus especial de ser el pueblo escogido de Dios, resultante de las elecciones espirituales equivocadas. Los nombres proféticos de los hijos de Oseas servían como un mensaje impactante para el pueblo de Israel, y por extensión, para las generaciones futuras. Ellos encapsulaban visualmente las consecuencias de la infidelidad espiritual, a la vez que destacaban la posibilidad de arrepentimiento y restauración. Esta dinámica entre la vida personal de Oseas y su misión profética refuerza la idea de que, muchas veces, las acciones de un mensajero de Dios no son solo palabras habladas, sino que son encarnadas en su propia jornada. La obediencia de Oseas en la elección de los nombres de sus hijos no solo comunicó el mensaje divino, sino que también exigió de él una obediencia radical, revelando la profundidad de su compromiso con la voluntad de Dios. Arrepentimiento y retorno. Aunque los nombres proféticos de los hijos de Oseas resaltaron las consecuencias de la infidelidad, el mensaje central involucraba la posibilidad de arrepentimiento.
La llamada al cambio de corazón y al retorno a Dios era constante. La promesa de restauración estaba ligada a la disposición del pueblo a volverse hacia el camino correcto. Amor y compromiso divino. La relación entre Oseas y Gomer, a pesar de todos los desafíos, se ha convertido en una poderosa representación del amor incondicional y compromiso divino. Incluso ante la infidelidad, Oseas permaneció fiel, reflejando la paciencia y la disposición de Dios a aceptar de vuelta a aquellos que se arrepienten. Esta dinámica conyugal se convirtió en una metáfora viviente de la promesa de restauración y redención. Esperanza en la renovación del pacto. Los escritos de Oseas apuntan a la renovación del pacto entre Dios e Israel. A pesar de las rupturas y traiciones, Dios aún deseaba establecer una relación íntima y restaurar la posición especial de Israel como su pueblo elegido. Esto no solo enfatizaba la fidelidad divina, sino que también ofrecía una luz de esperanza en medio de las sombras del juicio inminente. Oseas utilizó diversas metáforas para ilustrar la promesa de restauración. Imágenes de un desierto floreciente, viñas cultivadas y corazones transformados destacaban la posibilidad de una transformación profunda y renovada comunión con Dios. Estas imágenes transmitían la idea de que, incluso en las situaciones más áridas, la gracia divina podría traer vida y renovación. La promesa de una eventual restauración y reconciliación con Dios, impregnada por el mensaje de Oseas, no solo proporcionaba consuelo espiritual, sino que también invitaba al pueblo a reconsiderar sus elecciones y acciones. Era un llamamiento a un cambio de corazón, ofreciendo una visión de esperanza incluso ante el escenario sombrío del juicio inminente. Esta dualidad entre la condenación de los pecados y la promesa de restauración subraya la naturaleza compasiva y misericordiosa de Dios, que, a pesar del merecido juicio, anhela restaurar la relación y ofrecer una nueva oportunidad a su pueblo. Lo que es importante resaltar es que como Gomer, podemos buscar otros amores: amor al poder, al placer, al dinero o al reconocimiento. Las tentaciones de este mundo pueden ser muy seductoras. ¿Somos leales a Dios y permanecemos completamente fieles a Él, o han venido otros amores a ocupar su legítimo lugar? La ingratitud y la desobediencia a Dios ciertamente resultan en desastre. El Señor es nuestro único refugio. Si endurecimos nuestro corazón para Él, no existirá seguridad o salvación en otro lugar. Nadie puede escapar del juicio divino. ¿Te has olvidado de Dios y te has vuelto infiel? No dejes que la prosperidad disminuya tu amor por Él, o tu éxito te guíe a la necesidad de tu amor divino. Todavía hay esperanza para los que recurren a Dios. Ninguna lealtad, realización o honor puede compararse al amor a Él. Voltea hacia el Señor mientras la invitación sigue en pie. No importa cuánto te hayas desviado, Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Si te gustó este vídeo, regístrate en el canal, deja tu like y activa la campana de las notificaciones y recibirás de primera mano todas las noticias que publiquemos aquí. Hasta el próximo vídeo.